A partir de este momento, los invitamos a sentir Voz Libanesa, un programa para la integración libanesa en Uruguay. Dirige y conduce Pedro Abuchalja. Coconducción, señor Carlos Mansor. Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay. Buen día, Carlos. Buenos días, Pedro. 11 de julio, Carlos. 11 de julio. Se fue medio año. Pasa el tiempo, ¿eh? Sí, siempre pasó. Lo que sucede es que hasta que no se paró el hombre, no empezó a medirlo. El hombre, según Aristóteles, desarrolló el poder de observación. Y él observaba que el sol salía por un lado y se escondía por el otro. No entendía cómo era el tema, ¿no? Claro. Todo ese proceso de tiempo, cómo se llamaba y qué era. Aunque Eratóstenes, un sabio egipcio, griego radicado en Egipto, en el 206 a.C., no solo descubrió que la Tierra era esférica, sino que midió su radio. Claro. Porque observaba que los navíos desaparecían lentamente y lo último que desaparecía era el mástil. Entonces puso una estaca en la capital de Egipto, en el Cairo, y otra estaca en otra ciudad, y midió la sombra. Y se dio cuenta que en una no proyectaba sombra porque era el mediodía, y la otra proyectaba sombra, un ángulo, y midió el ángulo y calculó. Después tuvo que venir Colón a demostrar que la Tierra era redonda. Los fenicios ya sabían que la Tierra era redonda. Incluso hicieron un mapa en el 600 a.C. Hubo una nave fenicia que llegó a la Patagonia con una tribu de los Aburón, judíos, hebreos. Sí, en el 660. Ahí en la Patagonia, sobre el Paraná, hay una estela que dice que ahí estuvieron establecidos. Se quedaron, no pudieron volver, porque se ve que las corrientes los tiraron de Cádiz para la Patagonia. Siempre hubo gente que sabía y gente que no sabía. Como ahora, ¿no? ¿Novedades tenés? Pocas, Pedro. Pocas del día. Más o menos todas las que hemos sabido todos, ¿no? Por los informativos. Sí, los hebreos siguen bombardeando el Líbano, siguen matando palestinos. Siguen hablando del cese del fuego y tiran bombas al norte del Líbano. Ya lo toman como un paseo. Tu amigo Trump amenaza a Hezbollah. No sabe a quién más amenazar. Ahora amenazó a Brasil. A Brasil también. Con el 50%. Y no tiene en cuenta que de Brasil él solamente tiene una participación del 1% del producto de Brasil, ¿no? No es una injerencia tan importante como la nuestra, de repente, con Brasil y con Argentina. ¿El 1% de qué? De las importaciones. No, pero Brasil exporta mucho a Estados Unidos. No, digo que Brasil depende de Estados Unidos en el 1% de sus importaciones. Ah. Significa el 1% de sus importaciones. Ah. Que no es una gran importancia, digo, me parece a mí. Debe ser millones de dólares, ¿no? Miles de millones de dólares, pero en la cantidad. Indignación en Brasil por los aranceles del 50% de Trump. Trump impone duros aranceles a Brasil en protesta por el juicio contra su aliado Bolsonaro. Lula rechaza la injerencia y amenaza con responder con medidas recíprocas. Yo creo que más que por el aliado Bolsonaro es por su participación en el BRIC, ¿no? También molesta mucho. Y eso sí. Hablaban también que la participación nuestra en esas fotos no es muy buena, que digamos, ¿no? Bueno, digo, a lo que puede afectar internacionalmente, ¿verdad? ¿A qué foto te referís? A las fotos que salimos nosotros en el BRIC, nuestro presidente salió en el BRIC, ¿no? Bueno, pero somos un país libre, Carlos.
Yo te entiendo que somos libres, pero todos sabemos, nos pasa lo mismo con los judíos, Pedro. Abrimos cualquier juicio, pero vos sabés que todo lo que se diga se te toma de una manera y ellos te marcan comercialmente. Y esto es así. Hablando de los judíos, hubo un levantamiento en Estados Unidos, en el Capitolio, de grupos importantes de judíos contra la guerra y contra la venta de armas de Estados Unidos. Fueron muy repelidos. Ojalá que impacte eso, ¿no? Ni todos los árabes somos buenos, ni todos los judíos son malos. ¿Estamos de acuerdo? A mí me parece que la ruptura va a venir por ellos, por un grupo de ellos, ¿no? Porque hay otros grupos, como grupos nuestros, que son realmente fascistoides. Amarga disputa el presidente estadounidense Trump, el presidente brasileño Lula. A partir de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impondrá aranceles del 50% a las importaciones de productos brasileños. La indignación en Brasil es enorme. No solo se trata de aranceles muy elevados que tendrán consecuencias concretas para la economía brasileña, sino que Trump justifica abiertamente esta medida con el proceso judicial en curso contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado por la justicia brasileña de intento de golpe de Estado. Es un fascista. Bolsonaro es un fascista. Trump escribió en su plataforma Truth Social: Brasil está haciendo algo terrible, lo que respecta al trato del presidente Jair Bolsonaro. Yo creo que la postura de Trump es media de reinado, ¿no? De decir, yo hago lo que quiero, ¿no? Exacto. Lo que se me ocurre. Sí. Los aranceles contra Brasil tienen, por tanto, un carácter particular. No son principalmente económicos, sino políticos. La política comercial de Trump, desde que asumió su segundo mandato, se ha vuelto cada vez más agresiva, con aranceles extremadamente altos a las importaciones de muchos países. En la mayoría de los casos, la justificación ha sido la seguridad nacional de Estados Unidos, supuestamente amenazada por déficits comerciales persistentes. Es cierto que Trump ha utilizado los aranceles en ocasiones anteriores como herramienta política, por ejemplo, para presionar a México en la lucha contra la integración y la migración ilegal, el narcotráfico, o para que la Unión Europea flexibilice algunas regulaciones. Yo creo que Trump está creando un problema no solo externo, sino interno. El politólogo brasileño y experto en relaciones internacionales Leonardo Paz Neves explica en entrevista con DW que por supuesto que no es una verdadera afrenta que un país intente interferir en la política interna de otro de esta manera. Jair Bolsonaro, ante sus seguidores, en San Pablo el 29 de junio del 25, hizo un levantamiento político importante. Brasil es un país soberano, según Luna, con instituciones independientes que no acepta ser titulado por nadie. Brasil devuelve la carta de Trump sobre el arancel por considerarla ofensiva y contener falsedades. El gobierno de Brasil devolvió la carta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió para anunciar un arancel del 50% a las importaciones. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Gabriel Escobar, jefe de la delegación diplomática, en ausencia de un embajador, fue recibido por segunda vez este miércoles por la Secretaría para Norteamérica del Ministerio de Exteriores, María Luisa Escorel. La primera reunión fue una nota que la Embajada de Estados Unidos divulgó en defensa del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien está procesado en la Corte Suprema por intento de golpe de Estado. Trump justificó esta medida porque, en su opinión, Bolsonaro está siendo víctima de una caza de brujas, porque el Supremo brasileño emite órdenes judiciales secretas e ilegales. Las estadísticas del propio gobierno de Estados Unidos comprueban que el superávit de este país en el comercio de bienes y servicios con Brasil, del orden de 410.000 millones a lo largo de los últimos 15 años, lo tuvo el dirigente progresista. Es mucha plata, ¿no, Carlos? Muchísima plata. En Siria siguen los atropellos contra las colectividades alauitas, ¿no? Periodistas e investigadores de la agencia informativa canadiense británica publicaron un profuso y detallado reporte en el que se mencionan las agrupaciones extremistas perpetradoras de la matanza de 1.500 civiles de la isla Siria. Esto se arrastra desde la época de la muerte de Mahoma. Mahoma tenía varias esposas, entre ellas Aisha, que era una chiquilina, hija de un califa anterior, Abu Bakr, que era la predilecta de Mahoma, Carlos. Cuando muere Mahoma,
ella instala la aristocracia, que los califatos vienen por línea directa de la aristocracia islámica, convertidos en chiita. Después muere Ali, que era el cuarto califa asesinado por la familia al-Mansur, y se genera una nueva corriente chiita, seguidores de Ali, los alawitas, y los proletarios del Islam, que es la mayoría del pueblo, crean los seguidores de las sunas, que son las normas establecidas en el Islam, en el Corán. Son los sunitas, que a su vez están divididos entre ellos. Están los sunitas más cerca de los cristianos, los sunitas más cerca de los alawitas. Y esto se está repercutiendo ahora también. En la caída del régimen de Bashar al-Assad, era una familia alawita. Son minoría, pero como Ali se casó con una persa, los persas tomaron la secuencia de los alawitas. Es de nunca acabar. Claro. Sobre el tema de Gaza se está hablando de un alto el fuego, ¿no? También, sí. Ahora con mayor insistencia, ¿no? Y con más participación de Israel y Estados Unidos. Pienso que ahora puede salir, en 10, 15 días puede estar saliendo un alto el fuego, pero esto es día a día. Yo sigo confiando en el pueblo, sigo confiando en el valor de los pueblos, Carlos. Fíjate que las internas están en todos lados, están acá también metidas. En los partidos menores, en los partidos mayores, están establecidas la lucha por el poder. Vamos al primer corte, Carlos. Primer corte, Pedro. Estamos disfrutando Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay. El Hotel Horacio Quiroga está ubicado en un entorno único, sobre una península a orillas del lago en Salto Grande, rodeado por un parque natural de 218 hectáreas, ideal para recorrerlas a caballo, en bicicleta o caminando, disfrutando de los colores y sonidos de la naturaleza. La gran atracción del hotel son sus 3 piscinas de agua termal, para uso exclusivo de los huéspedes, las que se mantienen a diferentes temperaturas, llegando a enfriarse una de ellas durante los meses de verano. Además, en la tarifa está incluido el uso limitado de canchas de tenis iluminadas, vóley y fútbol, bicicletas para recorrer el parque, mesas de pool y ping-pong, juegos de mesa, pesca y playa privada en el lago, parque infantil al aire libre, tours guiados, actividades grupales para grandes y chicos, y el libre acceso al parque acuático Termas de Salto Grande durante toda la estadía. Hotel Horacio Quiroga, Salto, Uruguay. Informes 2709-3032 y 2707-2021. www.hotelhoracioquiroga.com. Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. Rubén Apramian, Caños flexibles y conexiones. el número 1 de las mangueras. El mundo de las mangueras. En Galicia 1074. Ahora también en Maldonado. El mundo de las mangueras. Ruta 39 y Perimetral. Rubén Apramian, Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. el número 1 en Montevideo y Maldonado. En Ciudadela esquina San José, un clásico de la ciudad vieja. Un clásico del siglo XX y en el siglo XXI, patrimonio del Uruguay. Bar Tacende, el lugar de encuentro y de la mejor mozzarella al tacho de Montevideo. Bar Tacende, Ciudadela 1300 esquina San José, teléfonos 293504 y 292970. Bar Tacende, un clásico. Vestí tu cuadro como los cuadros de primera. MGR te espera. Viví la emoción, viví la sensación. MGR es pasión, MGR te saca campeón. mgrsport.com. Una familia feliz no es la que no tiene problemas, es la que sabe resolverlos. CIEF, Centro de Investigación y Estudios Familiares. Cursos, seminarios, orientación familiar.
Contáctenos a través del 2400-0681. cief@adinet.com.ui, www.cief.org.ui. CIEF, Centro de Investigaciones y Estudios Familiares. 50 años próximo a las familias uruguayas. Rodó 2115. Todos los domingos. Voz Libanesa. El programa del Club Libanés del Uruguay. Dirige y conduce Pedro Uchalja. Co-conducción, señor Carlos Mansor. El tema de Ucrania sigue candente, ¿no? También de nunca terminar. Rusia lanza mayor ataque desde el inicio de guerra. El presidente ucraniano recalcó que se trata de un ataque revelador, porque llega precisamente en un momento en el que se han hecho tantos esfuerzos por lograr la paz, por establecer un alto el fuego. Yo creo que el objetivo de Putin es claro. No solo debe tener un problema personal de poder, debe creerse sucesor de Pedro I, sino que además debe tener un problema económico por adentro. La economía de guerra moviliza la economía, no solo por la construcción de armamento, sino por la movilización que hace de toda la sociedad, en ropas, en alimentos. Después vienen las consecuencias. El ataque ruso llega en medio de negociaciones para un alto el fuego. Rusia lanzó de madrugada su mayor ataque con drones y misiles contra Ucrania desde el inicio de la guerra de 2022, dijo este miércoles la Fuerza Aérea Ucraniana. El ataque llega después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta semana que enviará más armas a Kiev para defenderse de los bombardeos rusos. En total, el ejército ruso disparó 728 drones y 13 misiles según la Fuerza Aérea Ucraniana, que afirmó haber interceptado 711 drones y destruido 7 misiles sin especificar los daños provocados por los ataques. El objetivo principal del ataque fue la región de Volhynia, la ciudad de Lutsk, indicó la Fuerza Aérea, que explicó que los ataques ocurrieron en 4 lugares sin más detalles. En Kiev, la capital, una persona resultó herida y otras 2 en la región de Zaporizhia, en el sur, según las autoridades locales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció un ataque revelador que muestra la negativa de Rusia a negociar. Zelensky volvió a pedir sanciones severas contra Rusia. Parecería que no acaba esto, ¿no? Uno trata de ser optimista, pero la realidad te golpea. Otro cable. Los aliados de Ucrania dispuestos a pagar a Estados Unidos los Patriot que Kiev necesita para defenderse de Rusia. Francia y Reino Unido aseguran que está listo el despliegue de una fuerza europea si se produce un alto el fuego en la guerra en Ucrania. Apoyo a Kiev en la guerra en Ucrania y también en la posguerra. Francia y Reino Unido, que lideran la llamada coalición de voluntarios, han asegurado este juego que está listo el despliegue de una fuerza europea si se produce un alto el fuego. Un escenario que no parece inmediato porque el encuentro que ha celebrado en Malasia el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y el ministro de Ruso de Exteriores Sergei Lavrov se ha cerrado con un mensaje confuso y sin progreso conocido. Rusia lanza un nuevo ataque con misiles y drones contra Kiev, reportan al menos 2 muertos. Un ciudadano ruso condenado en Países Bajos por compartir información de la empresa tecnológica ASML. Un ciudadano ruso de 43 años ha sido condenado este jueves por violar sanciones internacionales al compartir información sensible del fabricante holandés de maquinaria de microchip. La líder letona confirma que Ucrania recibirá Patriot y plantea su papel en la posguerra. Bueno, yo creo que hay mucho interés por parte de Europa de ayudar a Ucrania, ¿no, Carlos? Porque sí, de terminar con esto aparte, ¿sabes? Para ellos le está saliendo carísimo también. Sí, pero el peligro de que Rusia se meta en Polonia, se meta en Hungría, se meta en Europa del Norte, es latente. Sí. Me llama la atención el silencio de China, ¿no? Y está expectante, ¿no? Vamos a ver si refortalece la defensa. Hace lo mismo, ¿te acordás? Se repite de nuevo, hace lo mismo que cuando en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con Rusia. Rusia se quedó esperando hasta que no fue atacada. Y que fue uno de los errores de Hitler, ¿no?
No, pero Stalin había hecho un acuerdo con Hitler. Claro, de no meterse. Claro. Pero Hitler precisaba petróleo de Rusia. Obviamente precisaba petróleo en la parte del Cáucaso. Y ya ves la reserva de petróleo que tiene Rusia. Pero estaba leyendo antes de la audición un cable que informaba que Venezuela, en la zona del Orinoco, tiene reserva de petróleo por 368.000 millones de barriles. Más que Arabia Saudita. Petróleo pesado, petróleo, insumos importantes. Pero con las sanciones económicas que tiene no puede mover una pluma. Claro. Vamos al otro corte, Carlos. Otro corte. Estamos disfrutando Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay. El Hotel Horacio Quiroga está ubicado en un entorno único, sobre una península a orillas del lago en Salto Grande, rodeado por un parque natural de 218 hectáreas, ideal para recorrerlas a caballo, en bicicleta o caminando, disfrutando de los colores y sonidos de la naturaleza. La gran atracción del hotel son sus 3 piscinas de agua termal, para uso exclusivo de los huéspedes, las que se mantienen a diferentes temperaturas, llegando a enfriarse una de ellas durante los meses de verano. Además, en la tarifa está incluido el uso limitado de canchas de tenis iluminadas, vóley y fútbol, bicicletas para recorrer el parque, mesas de pool y ping-pong, juegos de mesa, pesca y playa privada en el lago, parque infantil al aire libre, tours guiados, actividades grupales para grandes y chicos, y el libre acceso al parque acuático Termas de Salto Grande durante toda la estadía. Hotel Horacio Quiroga, Salto, Uruguay. Informes 2709-3032 y 2707-2021. www.hotelhoracioquiroga.com. Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. Rubén Apramian, Caños flexibles y conexiones. el número 1 de las mangueras. El mundo de las mangueras. En Galicia 1074. Ahora también en Maldonado. El mundo de las mangueras. Ruta 39 y Rubén perimetral. Apramian, Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. el número 1 en Montevideo y Maldonado. En Ciudadela esquina San José, un clásico de la ciudad vieja. Un clásico del siglo XX y en el siglo XXI, patrimonio del Uruguay. Bar Tasende, el lugar de encuentro y de la mejor mozzarella al tacho de Montevideo. Bar Tasende, Ciudadela 1300 esquina San José, teléfonos 293504 y 292970. Bar Tasende, un clásico. Vestí tu cuadro como los cuadros de primera. MGR te espera. Viví la emoción, viví la sensación. MGR es pasión, MGR te saca campeón. mgrsport.com. Una familia feliz no es la que no tiene problemas, es la que sabe resolverlos. CIEF, Centro de Investigación y Estudios Familiares. Cursos, seminarios, orientación familiar. Contáctenos a través del 2400-0681. cief@adinet.com.ui, www.cief.org.ui. CIEF, Centro de Investigaciones y Estudios Familiares. 50 años próximo a las familias uruguayas. Rodó 2115. Todos los domingos. Voz Libanesa. El programa del Club Libanés del Uruguay. Dirige y conduce Pedro Uchalja. Co-conducción, señor Carlos Mansor. ¿Sabés que estuvo Mansur el otro día a verme? Sí, me comentaste. Y me comentó que le habían comentado que yo comenté el trabajo del escritor mexicano sobre Gibran. Y yo le comenté a Mansur, le dije, mirá Jalil,
El tema, yo creo que el tema es que Gibran leyó una realidad en ese momento histórico, siglo XIX, principio del siglo XX, sobre el ser humano, sobre la maravillosa de la arquitectura y del avance de la gente, sobre la belleza de la naturaleza, que son vigentes, porque tus hijos no son tus hijos desde el fondo de la historia, desde la época de la aldea. Por eso la lucha que había entre padres y hijos en el momento que los hijos crecían, el padre se comía a los hijos por miedo a que le disputan el poder de comando de la aldea. Parece mentira, pero es así. Claro, se mantienen las mismas virtudes y los mismos defectos y las mismas diferencias entre los dos. Un amigo me mandó el mensaje, un amigo judío, que es muy inteligente, me dijo, me imagino que no te referís a mí, por lo de muy inteligente. Me mandó el cable del levantamiento de los judíos norteamericanos en el Capitolio, porque él está con la paz, como tantos. Por supuesto. Pero están inmovilizados en Israel, y la realidad es la realidad. Y a mí me parece que Jalil Gibran leyó al ser humano, a la familia humana en ese momento, con las virtudes y los defectos y las luchas interiores, porque Gibran murió cristiano maronita, porque su padre y su madre eran de Bellarre, de la zona maronita de la montaña libanesa, porque el maronismo entró por la montaña. San Marón se refugió en la montaña libanesa porque fue atacado en Siria. La deuda que tenemos nosotros con Siria es muy, muy grande, del Líbano. No solo porque los yemenitas pasaron por Siria antes de entrar en el Líbano, sino por las similitudes de los pueblos. Además, la zona de Ugarit es toda fenicia. Ni todos los libaneses son de origen fenicio, ni todos los sirios son de origen fenicio. Pero yo creo que Gibran leyó muy bien la realidad. Y esa realidad se mantiene, se sostiene. Porque independientemente que hoy la inteligencia artificial está sustituyendo etapas de la inteligencia común, de inteligencia humana, ella fue creada por el ser humano, descubierta por el ser humano. Me parece lo fantástico de Gibran es que leyó el contenido de esa sociedad y lo trasladó, lo transpuso al mundo, porque apenas publicaba el libro El Profeta, porque él publicó otros libros antes. Apenas publicado el libro El Profeta, tuvo una velocidad de aceptación en el mundo y de traducción. La traducción está en chino, en el ruso, en el alemán. Es un filósofo de la vida. Y yo le comenté a Zaida, mi hija, que las dos hijas mías me han apoyado muchísimo en mi situación de debilidad, de enfermedad, de problema. Le comenté lo de la audición, que ella lo había escuchado. Y entonces me dijo, ¿por qué no preparaba para cuando estemos mejor, esté mejor el clima en Uruguay, otra charla, otro conversatorio en el club? Me parece buena idea. Muy lindo, claro. Puedo trabajar sobre la inmigración porque ya yo en unos días me voy ya, Carlos. Claro. Pero el ser humano es complicado en todos lados. Yo escuché un comentario de la interna del Partido Nacional con respecto a las elecciones por el partido blanco. Trascendió por interview y conversaciones de los periodistas que había mucha gente que no estaba de acuerdo con la promoción de la candidatura de Álvaro Delgado. Y bueno, y trascendió que mucha gente le dijo que no era conveniente que se presentara. Pero ahí está el apoyo que tuvo, ¿no? Claro. No será por vencido. Y ahora va a tener, yo creo que está bien que trabaje, ¿no? Es correcto, yo creo que es correcto. Que no se entregue. Creo que tendría que el Partido Nacional revisar sus errores, porque hubieron problemas de comunicación, hubieron problemas de mensaje, hubieron problemas de selección, hubieron varios problemas. Y de actitudes. Y de actitudes. La actitud política es muy importante. La comunicación depende del emisor. Claro.
si no entienden a la gente, se equivocan, y si se equivocan, el ser humano recibe. Porque la gente está recibiendo a través de la radio, de la televisión, de los medios públicos, de las calles, de la vía común, de los ómnibus, de todos lados. Hay información permanente. Yo creo que se va a precipitar algún hecho importante que va a generar la paz. A mí me parece que es muy claro la posición de Europa de defender Ucrania, ¿no? Claro. Es muy clara la posición del mundo árabe de defender a Palestina. Sí, hay cosas que son muy claras, ¿no? Sí, internacionalmente no ofrece duda. Yo creo que después de la intervención no hay otra salida que una paz en serio, ¿no? Sí, comenzar por el cese el fuego, pero sigue por una paz duradera, ¿no? Sí, muchas culturas se pueden incluir en la reconstrucción de Palestina. Me parece importante que, además, hay mucha riqueza en el Leviatán como para cubrir los gastos de reconstrucción. El Líbano tiene gas, tiene petróleo, tiene situación geopolítica importante, y se tendrían que poner de acuerdo los chiitas entre ellos, los islámicos entre ellos, los cristianos entre ellos, los agnósticos entre ellos. Tendrían que hacer pero no es fácil, ¿no? Lo ves en el Uruguay, que es un país casi sin problemas, cómo hay enfrentamientos permanentes entre los grupos, ¿no, Carlos? Permanente, claro. El hombre es lobo del hombre. Bueno, nos vamos, Carlos. Nos vamos, Pedro, y elegimos un poema de Gibran, justamente recurriendo a tu pensamiento reciente, y hablábamos sobre el dar. Muy buena idea. Entonces un hombre rico dijo: háblanos del dar. Y él contestó: dais muy poca cosa cuando dais, dado que poseéis. Cuando das algo de vosotros mismos, en cuando realmente dais, que son vuestras posesiones, sino cosas que atesoráis por miedo a necesitarlas mañana. Y mañana, ¿qué traerá el mañana? El perro que, demasiado previsor, entierra huesos en la arena sin dejar huellas, mientras sigan los peregrinos hasta la ciudad santa, y que al miedo la necesidad, sino la necesidad misma. ¿No es en realidad el miedo a la sed, cuando el manantial está lleno, la sed inextinguible? Hay quienes dan poco de lo mucho que tienen, lo dan buscando el reconocimiento, y su deseo oculto malogra su regalo. Y hay quienes tienen poco y lo dan todo. Son estos los creyentes en la vida y en la magnificencia de la vida, y su cofre nunca está vacío. Hay quienes dan con alegría, y esa alegría es su premio. Y hay quienes dan con dolor, y ese dolor es su bautismo. Y hay quienes dan y no saben del dolor de dar, ni buscan la alegría de dar, ni dan conscientes de la virtud de dar. Dan como en el hondo valle da el mirto su fragancia al espacio, a través de las manos de los que como estos son. Dios habla, y desde el fondo de sus ojos Él sonríe sobre la tierra. Es bueno dar algo cuando ha sido pedido, pero es mejor dar sin demanda, comprendiendo. Y para la mano abierta, la búsqueda de aquel que recibirá es mayor goce que el dar mismo. ¿Hay algo acaso que podáis guardar? Todo lo que tenéis será dado algún día. Después, dad pues ahora, que la estación de dar es vuestra y no de vuestros herederos. Dais a menudo, daría, pero solo al que lo mereciera. Los árboles en vuestro huerto no dicen así, ni lo dicen los rebaños en vuestra pradera. Ellos dan para vivir, ya que guardar es perecer. Todo aquel que merece recibir sus días y sus noches, merece seguramente vosotros todo lo demás. Y aquel que mereció beber el océano en la vida, merece llenar su copa en vuestro pequeño arroyo. ¿Y cuál será el mérito mayor que la de aquel que da el valor y la confianza?
no la caridad, el recibir. ¿Y quiénes sois vosotros para que los hombres os muestren su seno y os descubran su orgullo sin confusión? Mirad primero si vosotros mismos merecéis dar y ser un instrumento del dar, porque en verdad la vida es la que la da a la vida, mientras que vosotros que os creéis dadores no sois sino testigos. Y vosotros lo que recibís, y todos vosotros sois de ellos. No asumáis el peso de la gratitud, sino queréis colocar con un yugo sobre vosotros, sobre quien os da. Elevaos más bien con el dador en un dar como en unas alas, porque exagerar vuestra deuda es dudar de su generosidad, que tiene el libre corazón de la tierra como madre y a Dios como padre. Abrazo, Pedro. Buen domingo para todos. Gracias, Carlos. Hasta aquí compartimos Voz Libanesa, un programa para la integración libanesa en Uruguay. Dirige y conduce Pedro Abuchalja. Coconducción, señor Carlos Mansor. Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay.